Bienvenidos todos, alumnos, alumnas, a esta nueva clase que tenemos para ustedes sobre el curso de estática, donde estaremos viendo otro importante capítulo, esta vez relacionado con lo que es condiciones de equilibrio, siempre desarrollando problemas de la Universidad Católica. Y aquí tenemos ya el primero de ellos. Me dicen así: la placa plana de 240 kilogramos fuerza metro cuadrado de peso por unidad de área está en un plano horizontal soportada por tres cables verticales A, B y C. Determina el centro de gravedad y luego también la tensión en cada cable. Se sabe que este hueco circular de 2 metros de radio tiene su centro en el punto medio de proyección de AC sobre la placa. Bien, tenemos ya aquí los datos y pasamos a la solución respectiva. Nos llevamos aquí el gráfico. Primero encontraremos el centro de gravedad. Esto es una placa homogénea, ¿cierto? Es lo que me informan. Tenemos esta densidad constante, 240 kilogramos fuerza metro cuadrado. Luego podemos afirmar categóricamente de que el centro de gravedad coincidirá con el centro geométrico de esta figura, ¿de acuerdo? Es decir, basta con hallar el centro de área y estaremos automáticamente encontrando el centro de gravedad. Para ello vamos a dividir esta figura compuesta en áreas independientes. Esta es el área 1, la parte de arriba, un rectángulo y una circunferencia. Tres regiones independientes, las cuales tienen sus respectivas dimensiones y su respectivo centro con respecto a este sistema coordenado cartesiano. Esta área obviamente se da por descontada. Bueno, me dicen aquí que la proyección de AC sobre la placa en su punto medio viene a ser centro de esta circunferencia, ¿no? Bueno, este detalle lo notamos aquí. La proyección de A sobre el plano le estoy llamando A'. También la veo desde aquí, A'C', y este sería el punto medio de ese segmento. Acá también lo estamos representando en el espacio. Y ahora colocamos las medidas, ¿no? 12 metros, según estoy viendo. 7 metros acá también. Tengo 7 metros aquí donde va el punto B. Por descuento acá tendría 5 metros. El radio de esta circunferencia es 2 metros, como bien me indican. Y conociendo que este es el centro, puedo hallar también sus cotas, ¿cierto? 3.5 y 6 metros con respecto a Y y también la X respectivamente. Listo, ya tenemos acá ubicadas nuestras medidas. Ahora sí podemos pasar a la tabulación, para lo cual nos haremos un poco de espacio. Y esta es nuestra figurita. Esta es la densidad de la placa, ¿cierto? La densidad por unidad de área. Y aquí colocamos nuestra tablita, la cual estamos subdividiendo del siguiente modo. Aquí en la vertical van a ir las áreas y en la horizontal tanto las coordenadas como las operaciones que van a ser necesarias. ¿Listo? Aquí tenemos área 1, área 2, área 3, el total. Acá van a ir los totales o las sumas. Y hacia arriba tenemos los centroides particulares, X e Y, el área de cada región, luego los productos respectivos, ¿no? Y bien, ahora nos metemos con cada una de las áreas. Empiezo con el cuadradito amarillo, ¿cierto? Coordenada X 2.5 metros, coordenada Y 10.5 metros. El área es 35 metros cuadrados. El producto de AX raya 87.5. El producto A y raya es 367.5. Listo. Para la segunda área, la naranjita, lo mismo. Colocamos aquí las coordenadas con respecto al sistema empleado, el área
y los productos respectivos. Finalmente, para el área 3, la circunferencia, ¿cierto? Su centroide particular, su área, que como ves es negativa por ausente, luego los productos respectivos. Y una vez terminados con ello, procedemos a la suma. Primero las áreas, tenemos en total 106 y pico. Igual para los productos particulares, 516 y 617 respectivamente. Ahora muy fácilmente podemos calcular los centroides, suma de este producto entre la suma de áreas. Ambos datos los tenemos aquí en celeste. ¿Cuánto nos da esto? 4.8491 metros. Lo mismo para la I. Y listo. Mira, tenemos 5.802 metros. Pregunta respondida. Vamos colocando aquí más bien el peso de la placa. Simplemente esta densidad por el área, ¿no? Aquí lo tenemos, nos va a servir. Hemos respondido a la primera pregunta, pasamos a la parte B. Esta vez me piden tensión en los cables, ¿cierto? Nuevamente tengo acá mi gráfico. Este era el peso de la placa. Y aquí sí voy a necesitar definir vectores. Primero voy a trazarlos aquí en la gráfica para que los veas. Estoy completando acá el sistema de coordenadas espacial. Digo que el eje Z se ubica sobre el cable A. ¿De acuerdo? Y aquí estoy colocando el origen de coordenadas en el nudo donde se encuentra la placa con el cable A. Luego aquí estoy anotando los vectores en verde de las tensiones. Cable A, cable B y cable C. El peso ya lo tengo representado. Solamente estoy trazando acá vectores posición. Vector posición de B respecto al origen, de C respecto al origen y del peso respecto al origen. Estos 6 vectores los necesito. Ahora vas a ver lo que quiero hacer con ellos. Esta sería la tensión en forma vectorial, ¿cierto? Y usando este sistema coordenado como referencia, la tensión en B, la tensión en C, el vector posición de B, el vector posición de C y el peso, porque apunta en dirección menos Z. Listo. Hasta aquí he definido los vectores tanto en forma gráfica como en forma de pares ordenados. Lo demás va a ser más sencillo. Me falta únicamente el vector posición. Claro, me olvidaba, faltaba el vector posición W, ¿no? Aquí lo tenemos. Ahora sí están completos nuestros vectores y podemos pasar a las condiciones de equilibrio. ¿Estamos? Mira, para utilizar la primera condición no necesitas trabajar con las componentes X ni con las componentes Y. De frente trabajamos con la dirección Z porque es ahí donde están concentradas todas las fuerzas, ¿cierto? En dirección Z, esto tenemos. La suma de las 3 tensiones iguales al peso. Nada más. Esta es la expresión más sencilla. Y ahora vas a ver por qué es que he trazado estos vectores. Yo tengo ya la primera ecuación. Y ahora lo próximo será tomar un momento. Pero ese momento lo estoy eligiendo con respecto al origen de coordenadas, ¿de acuerdo? Es decir, la segunda condición de equilibrio la estoy aplicando en forma vectorial con respecto a O, que como te decía es el origen que yo he escogido. Y listo. Aquí voy a definir mis vectores, ¿cierto? Aquí están los momentos iguales a un vector nulo. Listo. Aquí te voy a recomendar encarecidamente que trabajes con tu poderosa calculadora, ¿de acuerdo? Para que obtengas de frente este resultadito. Y ha llegado el momento de hacernos nuevamente espacio con lo que tenemos. Primera y segunda condición de equilibrio. Esta la tenemos definida, pero acá solamente me queda igualar componentes, ¿cierto? X con X, Y con Y. Componente X, componente Y serían mi segunda y tercera ecuación
respectivamente. Listo. Ahora nuevamente recurro a mi poderosa calculadora para obtener de frente las tensiones. ¿Listo? ¿Ves? Aquí tenemos las respuestas. Espero que hayas comprendido. Vea sobre todo la importancia que tiene trabajar en esta forma vectorial. Muchas veces me simplifica, pero en algunos casos puede ser tedioso y hasta innecesario. Ahora vamos a ver un caso de ese tipo. Estamos. Pasaremos entonces a nuestro siguiente problema. Me dicen así. Un resorte de módulo K, 900 Nm, es deformado una distancia de 60 milímetros cuando el sistema está en la posición mostrada. Tengo que calcular la fuerza mínima requerida para iniciar la rotación alrededor del eje BC. Las reacciones correspondientes en los cojinetes B y C solamente ejercen fuerzas radiales, ¿de acuerdo? Me piden hallarlas, pero me están dando esta precisión. Tengo que hallar también la reacción normal en D para P igual a la respuesta hallada en el problema anterior entre 2, ¿de acuerdo? Dos preguntas, de la cual haremos énfasis exclusivamente en el acápite A. Pasemos a la solución respectiva. ¿Listo? Aquí tenemos el gráfico y eso es lo que me piden, ¿no? La fuerza mínima P, esta que está en rojo, para la rotación y además las reacciones radiales en B y C. ¿De acuerdo? Esta era la deformación del resorte y luego puedo calcular fácilmente esta fuerza, ¿cierto? Por la famosa ley de Hooke, que resulta 54 newtons. Al eje X referencial lo estoy colocando sobre los puntos B y C, ¿de acuerdo? Voy a colocar aquí mi sistema de referencia. Tengo el eje X nada más, el eje Z será hacia arriba, el eje Y hacia la derecha saliente. Y quiero trabajar en esta ocasión en forma escalar, ¿de acuerdo? Mira, acá voy a colocar las reacciones BI y BZ según me están diciendo, ¿no? CI y CZ respectivamente. Acá las tengo. Y luego también la reacción en D, que es únicamente vertical, ¿cierto? Porque es un apoyo simple. Para hallar esa fuerza mínima, te vas a dar cuenta de que solamente necesitamos tomar momentos con respecto a este eje, ¿de acuerdo? Como te decía, vamos a trabajar en forma escalar. Va a ser mucho más sencillo que si lo hubiéramos trabajado en forma vectorial. ¿De acuerdo? Solamente tienes que ser un poquito observador y nada más. Momentos con respecto al eje X, es decir, mi manito derecha tendría que colocarse así, ¿cierto? Todas las fuerzas que vayan a favor de mis deditos generarán momentos positivos. Y aquí vamos a colocarlo. Suma de momentos con respecto al eje X, 0. La primera, P, ¿cierto? Su brazo de palanca sería 135 milímetros. Positiva, como estás viendo. Luego vendría la fuerza F, que con respecto al eje X te genera un momento negativo. ¿Sí o no? Y finalmente la fuerza de Z, que te genera un momento positivo según tu manito. Observas. Y ya no tenemos ninguna otra fuerza que genere momentos con respecto al eje X, porque todas se encuentran precisamente sobre el eje X. Esto será 0. Vamos a observar un detalle aquí, eso sí. Mira que tenemos dos incógnitas, ¿no? Pero esto se nos va a simplificar tremendamente. Cuando se inicie la rotación, ¿qué es lo que va a suceder? Esta barra se va a desprender y forzosamente esta reacción debe ser nula, ¿de acuerdo? Esta de Z va a ser 0 y luego fácilmente calculamos el valor de P mínimo, ya que conocemos F, ¿cierto? 18 newtons. Ya lo tenemos aquí y vamos a hacernos un poco de espacio para responder la siguiente pregunta. Ya hemos respondido aquí la parte primera. Nos faltan encontrar ahora las reacciones. Esta es la figurita. Hemos dicho que dz debe ser 0, ¿cierto? Y
Para calcular estas reacciones sí necesitamos forzosamente un origen de coordenadas, y yo he decidido colocarlo acá, en B. Estamos, el eje X ya lo tenía definido, solamente me faltaba precisar dónde estaba el eje Z y el eje Y. Acá lo tenemos. Y voy a tomar momentos ahora, pero con respecto al eje Y. Ahora mi manito debe colocarse en esta forma, ¿cierto? Todas las fuerzas que apunten a favor de mis deditos generarán momentos positivos. ¿Quiénes serán? Empiezo con P mínimo, la cual genera un momento negativo, como ves. Su brazo de palanca sería la distancia 55 menos 40 milímetros de esta pequeña distancia. Y luego la fuerza CZ con la distancia general que sería 165 más 135 milímetros. Aquí lo tenemos. Ya estás viendo que dz es nula, no va a producir momentos. Y esto es 0. P mínimo era 18, como hemos calculado. ¿Cuánto tenemos acá? 0.9 newtons. ¿De acuerdo? ¿Ves? Ya tenemos la primera reacción. Y ahora simplemente sumamos fuerzas en dirección Z, es decir, primera condición de equilibrio. ¿Cuánto tenemos acá? Esto, ¿no? Las fuerzas que apuntan hacia arriba. Y voy a encontrar de que BZ será en sentido contrario, es decir, de cómo lo he colocado es en verdad hacia abajo. Estamos. Aquí te voy a recomendar que cuando tengas un signo negativo, significa que hemos colocado la flecha al revés, ¿de acuerdo? Es decir, la reacción que nosotros suponíamos hacia arriba es en verdad hacia abajo, ¿de acuerdo? Pero si tienes cálculos que efectuar, no hagas el cambio directamente, sino al final, cuando coloques las respuestas. Estamos, porque de otro modo, si es que necesitáramos esto para otro cálculo y yo cambio, entonces podría confundirme. Estamos, ¿ves? Entonces en verdad BZ es hacia abajo, 18.9 newton. Ya tengo las reacciones verticales en B y C. Aquí voy a hacerme espacio nuevamente. ¿Ves? Estoy colocando las reacciones BZ, CZ. Y para calcular estas reacciones BI y CI, voy a trabajar con la segunda condición de equilibrio, esta vez con respecto al eje que me falta, que sería el Z, ¿de acuerdo? Momentos con respecto al eje Z, esta vez mi manito derecha cómo irá, así, ¿cierto? Positivamente señalando. El primer momento, F, ¿cierto? F mayúscula con el brazo de palanca de 165 milímetros. Positivo. Y luego, ¿qué tendríamos? CI, que me genera un momento negativo y el brazo de palanca es 165 más 135 respectivamente. ¿Listo? Ninguna otra fuerza me está generando momentos alrededor del eje Z. Por tanto, aquí estoy colocando igual a 0. F lo conozco y CI resulta 29.7 newton. Sentido correcto. Pasamos a sumar fuerzas verticales. Esto, ¿cierto? CI más BI menos F igual a 0. Primera condición de equilibrio para obtener el valor de BI. 24.3 newtons, sentido correcto. Y listo. Ahora, la pregunta B la vas a responder siguiendo estos mismos criterios. Pero ahora tienes que trabajar, acuérdate, con esto, ¿no? En esta ocasión sí va a existir el DZ. Estamos. Pero va a ser lo mismo, solamente que se le va a convertir en un sistema de ecuaciones. Es todo. ¿De acuerdo? Espero que hayas entendido y te sea de mucha utilidad para resolver este y muchos otros problemas similares. Es un criterio alternativo esto del método escalar. Pasaremos a una siguiente pregunta. Esta vez algo en 2D. Me dicen así: la placa con forma de triángulo y de peso despreciable está sostenida por un miembro ligero en A y por apoyos deslizantes lisos en B y C. ¿De acuerdo?
tengo que hallar con esto las reacciones en los apoyos si se aplica un momento de 50 Nm. Me dicen que la base del triángulo es paralela al segmento recto AO, ¿de acuerdo? Y ambos se encuentran en la posición horizontal. Puedo definir acá ángulos, ¿cierto? Y voy a hacer esta figurita un poco más grande. Solución. Y esta es la placa triangular. Si has podido notar, es un triángulo equilátero. Y este momento tendría que actuar en el centro mismo del triángulo. ¿De acuerdo? Vamos a definir aquí el centro. Y este es nuestro par de 50 Nm. Estamos. Iguales distancias. Y un sistema coordenado de referencia X e Y. Sobre esto estoy colocando las reacciones, ¿cierto? Esto es un apoyo articulado. Mientras que en B y C las reacciones son transmitidas por un apoyo simple liso. Aquí lo tenemos. Y este es nuestro objetivo, ¿cierto? Encontrar estas 4 reacciones. No hay peso en esta placa. Solamente nos dan este momento. Y aquí paso a definir ángulos que son necesarios. Esta es la base del apoyo, ¿de acuerdo? Y estas serían las componentes con respecto a este sistema coordenado para B. Este ángulo sería de 45 grados, ¿cierto? 1, 1, como me dicen aquí. Y estas serían las componentes de B. Seno y coseno. Lo mismo para el otro lado, con C. Sus componentes de C. Y este sería el ángulo en cuestión, ¿cierto? Seno y coseno. Ya tengo las proyecciones. Y tranquilamente puedo pasar a tomar mis condiciones de equilibrio. Claro, esto ya por geometría puedes conocer, ¿cierto? Estos ángulos serían iguales, 30 grados. Esta es una proyección H del centro a la base. Y esto es más que nada geometría, ¿no? Geometría básica para ti. Simplemente recordar ese detalle. A y H respectivamente. Aquí los tenemos. Primera condición de equilibrio. ¿Qué tenemos? Esto de acá. Igual a 0. Y esta sería mi primera ecuación. Suma de fuerzas en I igual a 0. Lo mismo. ¿Te das cuenta? Acá tengo una segunda ecuación. Terminé con la primera condición. Ahora paso a la segunda condición. Primero, momentos con respecto al origen, ¿de acuerdo? Estarán aplicando acá un torque, pero no me informan de que esta placa esté rotando. Por ello la suma de momentos debe ser 0. Estamos. Aquí nos vamos a hacer un poco de espacio para poder escribir la expresión respectiva, ¿cierto? Aquí la estás viendo. Fuerzas por sus respectivos brazos de palanca. Fuerza tiene que ser perpendicular a la distancia, como sabrás. H ya es conocido. Y simplemente aquí nosotros vamos a reemplazar este valor numérico para hacer más corta esta ecuación. Estamos. Suma de momentos con respecto al centro geométrico de la placa. ¿Listo? Entonces vamos a hacernos nuevamente espacio. Mira que ya tenemos 3 ecuaciones, ¿no? La primera condición de equilibrio y la segunda condición con respecto al centro. ¿De acuerdo? Pero tenemos 4 incógnitas, ¿cierto? Acá hay 2 reacciones y acá hay otras 2. Nos faltaría una ecuación. Acuérdate que esta placa no rota ni con respecto a su centroide, ni con respecto a este punto Gosne que se encuentra en A. ¿Sí o no? Entonces ahí también podemos tomar momentos y vamos a obtener una expresión diferente a la de acá. Fuerza perpendicular a la distancia, ya lo sabes. Y con esto simplemente acá reemplazar nuestros valores numéricos. Nos va a quedar
esto de acá. Una ecuación en términos de B y C. Y listo, mira, ya tenemos 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Solamente nos queda ir a nuestra poderosa calculadora. ¿De acuerdo? Vamos a hacer aquí una síntesis. Ya no necesitamos gráfico. Aquí están. 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Y si vamos a nuestra poderosa máquina, tendremos las reacciones. Y estamos viendo de que todas tienen signo negativo. Lo cual me indica de que debo corregir las direcciones asumidas. Y aquí abajo las voy a colocar. ¿Ves el sentido correcto? No lo hago durante el proceso de solución, sino al final. Por eso es que yo prefiero trabajar con una calculadora, llegar a un sistema de ecuaciones y utilizar mi calculadora. Es la mejor forma de trabajar, más práctica, porque utilizar una calculadora sencilla que no tenga la opción de resolver ecuaciones va a ser muy problemático para ti. ¿De acuerdo? Bien, con ello estamos dando por concluido este pequeño seminario. No dudes en contactar conmigo si es que deseas clases particulares. Ya sabes, acá tienes el WhatsApp, el correo electrónico. Conmigo va a ser hasta una próxima oportunidad.